Hola, ¿cómo están? Hoy quiero disfrutar de leer a Aurélien Guerón, entonces aquí en su libro Manos a la obra del Machine Learning, en su capítulo 5, en el que veíamos datasets, por ejemplo, como estos, en los que tenemos unos datos azules y unos datos verdes, y los que por tener una configuración como esta, vemos de que no son linealmente separables. Entonces un clasificador, al no ser linealmente separables, pues se hace difícil encontrar el clasificador adecuado. Entonces esta es la figura 5.6, Linear SVM Classifier Using Polynomial Feature. Vamos a escucharlo de nuevo para siempre disfrutar de escuchar y entrenar el oído. Entonces aquí ponemos control V y aquí nos pone Figure 5 to 6, Linear SVM Classifier using Polynomial Features. Using Polynomial Features. Entonces nos habla en esta figura de un Linear SVM Classifier, es decir, un clasificador lineal de máquina de soporte vectorial usando Polynomial Feature. Entonces, que en este caso vamos a poder utilizar adición de atributos polinomiales. Entonces, Guerón nos va a mostrar que pues una situación de non-linear SVM classification. Entonces dice que aunque el linear SVM classifier es eficiente y trabaja sorpresivamente bien en muchos casos, muchos datasets no son, sin embargo, no llegan a ser linealmente separables, como estos que tienen forma de media luna, como que se entrecruzan dos medias lunas, como muestra aquí el gráfico. Una media luna azul y una media luna verde, como entrecruzadas. Es ese tipo de polinomios, si es posible encontrarles una función polinomial que sea un clasificador. Entonces aquí nos dice que one approach to handling nonlinear dataset is to add more feature, such as polynomial feature, as you did in chapter 4. In some case, this can result in a linear separable dataset. Entonces, one approach, un enfoque, one approach para manipular los datasets no lineales es adicionar más atributos, tales como atributos polinomiales, como Guerón hizo en el capítulo 4. In some case, this can result in a linear separable dataset. En algunos casos, lo que resulta es un dataset linealmente separable. Consider the left plot in figure 5 to 5. It represents a simple dataset with just one feature, x1. Entonces aquí nos muestra la gráfica 5.5 de la izquierda, nos muestra un dataset, miren que tiene 2, 4, 6, 8, 9 daticos, pero unos los azules, los de una clase, y otros los verdes. Miren que no es manera de encontrar una línea recta que separe los azules de los verdes, no hay manera. Entonces tenemos un dataset en el que tiene un solo atributo que no son linealmente separables. Entonces nos muestra el problema, un dataset que no es linealmente separable. Y nos dice, pues, this dataset is not linear separable, es no lineable, es no separable, separable linealmente, como usted puede ver, as you can see, como usted puede ver. But if you add a second feature, pero si usted adiciona add a second feature, un segundo atributo, x2 como el cuadrado de x1, le resulta un dataset 2D que es perfectamente separable. Entonces, que nos muestra esa situación en la que ya en la derecha, a lo que agregamos el atributo x2,
Ya el nuevo dataset bidimensional tiene entonces ya existe al menos una recta que separa los azules de los verdes, al menos una. Entonces ahí sí ya nos queda claramente separable. Aquí Shift Enter, y aquí nos muestra cómo hacerlo. Entonces recordemos que íbamos a hacer esta práctica de codificación en la que íbamos a construir estos dos gráficos, hacerlos completos. Entonces recorremos otra vez para ayudarle a nuestra memoria cómo hacerlo. Nos dice pues importa NumPy y Matplotlib. Entonces importamos la librería que me crea vectores de datos, librería para crear vectores de datos. Entonces con NumPy vamos a crear los datos y con Matplotlib los vamos a visualizar. Entonces aquí visualizar los datos, los datasets, mejor, los datasets. Creamos un x1d, un atributo x1 con que con np.arrange y haciendo uso de la función reshape o cambiar la forma, reshape o reformar, por llamarlo así. Y ya aquí con x1d lo mostramos. Hagamos eso en la práctica. Entonces, ¿cómo hacemos eso en la práctica? Pues decimos que cree, vamos a crearlo, bueno, pues aquí mismo en este cuaderno, pues le decimos crear un nuevo archivo y le decimos que es una práctica de codificación, .ipynb para crear un cuaderno Jupyter. Y en él no le das nombre, bueno, ya le dimos nombre al archivo, ya esas prácticas yo después ya las borro y empezamos a crear un arreglo unidimensional. Entonces, ¿cómo hacemos? Import numpy a cnp para creación de datasets y import matplotlib.pyplot as plt, y ya con eso tenemos la librería de visualización también. Ahora creamos el dataset x1d unidimensional como con np.arrange con -4,4 más 1, bueno, yo creo que ya con 1 está bien, incremento de 1 en 1, de -4 a 4, y miren que yo puedo ver ese dataset creado, que ha creado así, nos queda es como un vector fila y como un arreglo unidimensional. Entonces miremos que llamemos a x1d para visualizarlo, y miren que nos lo muestra. Entonces nos lo muestra con presentación horizontal, entonces un vector fila. También le voy a mostrar que ese x1d es unidimensional, entonces voy a escribir x1d .ndim. Entonces mire que me muestra, aquí vamos a ponerle correr, que este es el arreglo y que es de una sola dimensión. Y ¿qué más le pongo? Bueno, entonces ahora vamos a convertirlo en arreglo bidimensional, la de dimensión 2, aplicándole .reshape -1,1. Entonces así le decimos, es como la primera componente es la que tenga el vector, en este caso que tiene 9
componentes, entonces va a tomar eso como de 9 por 1, o sea, me va a crear un arreglo bidimensional de 9 por 1, una matriz bidimensional de 9 por 1. Miremos que efectivamente lo hace. Entonces miren, ya nos muestra el vector en presentación vertical y nos muestra que efectivamente es 2-dimensional. Entonces así recordamos que el atributo ndim de NumPy nos da la dimensión de ese arreglo. Bueno, ya así cuando lo tenemos 2-dimensional, y tiene que ser 2-dimensional es porque cuando se va a graficar en el plano se requiere que sea 2-dimensional. Eso nos facilita las cosas, sobre todo con la librería Scalar. Vamos a graficarlo. Bueno, pero antes de eso crea el dataset 2-dimensional. Entonces miremos acá, volvemos al cuaderno y decimos, bueno, después de haber creado ese arreglo 2-dimensional pero de una sola columna, bueno, 2-dimensional para NumPy, pero un arreglo unidimensional porque nada más tiene un atributo. Entonces es como dataset es 1-dimensional y como NumPy de NumPy es 2-dimensional. Ahora creamos el segundo, entonces dataset. Entonces bueno, pues cómo se crea el segundo, nos dice, pues crea la variable x2d hasta aquí y con np.c-bajo va a concatenar el atributo que tenemos antes y el cuadrado de él, los va a concatenar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces vamos a decirle, vamos a nuestra práctica y le decimos en la nueva línea, vamos a crear la variable x2d. Entonces así le ponemos el igual, así ya la crea y le damos el valor que queremos guardar en ella, pues con np.c-bajo y le dices entre corchetes cuáles son los arreglos que quieres concatenar para que me quede un arreglo de 2 columnas. Pues x1d y coma x1d al cuadrado, entonces el cuadrado de él. Entonces aquí con mayúscula x1d y ponemos al cuadrado, el cuadrado de él. Entonces así él lo crea y si lo quieres ver le dices, bueno, muéstrame a x2d y me dice que no está definido. Sí, porque lo llamamos con mayúscula, que lo estamos creando con mayúscula y miren que nos muestra efectivamente un arreglo, una matriz de 9 filas, 2 columnas. Ese es un arreglo 2-dimensional para NumPy. Miren que sí, si le aplicamos .ndim o número de dimensiones según NumPy, él nos dice que es 2-dimensional. Y es un dataset 2-dimensional porque tiene 2 columnas. Cada columna en un dataset es un atributo. Entonces, como dataset es 2-dimensional y como arreglo de NumPy también lo es. Entonces, así tenemos los arreglos ambos 2-dimensionales, como nos enseña Guerón que se debe hacer para crear ese ejemplo artificial. Luego vamos otra vez al cuaderno y le decimos, bueno, ahora cree las etiquetas. Entonces queremos crear unas etiquetas muy curiosas porque los 2 primeros y los 2 últimos, que son los 2 números más grandes, -4 y -3 en valor absoluto, y 3 y 4, que son los más grandes, los de los extremos van a pertenecer a la clase negativa y los del centro a la clase positiva. Entonces así vamos a crear ese vector. Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo creamos? Manualmente, con np.array. Entonces vamos a la práctica y decimos, creemos las etiquetas. Entonces, el arreglo de etiquetas es siempre con Y minúscula, np.array, y en una lista de Python creas los datos etiqueta. Bueno, pues 0,0 para los 2 primeros, 5 unos, 1, 2, 3, 4, 5, separados con coma, 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 coma y coma, y otros 2 ceros, 0,0. Entonces así me quedan 9 componentes
y queda ya creado el vector de etiquetas, que ese sí es unidimensional. Las etiquetas sí las puedes dejar como de una sola dimensión, .ndim o número de dimensiones. Las etiquetas sí las puedes dejar como unidimensional o como vector fila, en este caso. Aquí, bueno, también uno podría como notar de que los vectores columna siempre para NumPy van a ser dos dimensionales. Creo que eso lo podemos generalizar siempre, tenemos que revisarlo. Y luego volvemos al cuaderno y después de que creamos las etiquetas dice, bueno, ahora sí grafique esos datos totalmente. Entonces vamos a graficarlo con la función subplot. Entonces bueno, digámosle, bueno, pues cree una figura fig, la variable figura, con plt.figure. La función figure es figure, y ya con eso, y bueno, y con figsize le da tamaño a través de una tupla de Python, es decir, una estructura delimitada con paréntesis, el tamaño que queremos que sea muy ancha, por ahí de 12, pero un poquito alta, por ahí de 3 pulgadas. Y así ya creo la figura. Después de que la crea y no te la muestra cuando lo corres, ya le generas los dos cuadritos del arreglo matricial de una fila, dos columnas para dos gráficos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces llamamos a plt.subplot en singular y le dices que quieres un arreglo de 1 por 2 y que este va a ser el primer gráfico. Entonces le pones el 1 y luego aquí vas a graficar el dataset no linealmente separable, y con este vas a graficar el que es linealmente separable. Entonces después graficas, llamas a plt puedes hacerlo con plot para graficar líneas, y le dices que vas a graficar a x1d contra vector de ceros para poder que genere pares ordenados. Entonces un vector de ceros con np.zeros, y ese vector de ceros, ¿cuántos ceros debe tener? 9. Entonces así np.zeros, y esa va a ser la clase, bueno, pero que nada más queremos la clase positiva. Entonces que nada más grafique en este caso los que tienen etiqueta. Bueno, yo creo que le debería poner nada más np.ceros de 5, que los de la clase positiva, y aquí para que tome esos 5 le decimos, bueno, y tome los que tienen y igual a 1, los que tienen etiqueta 1, que son solo 5, y así le grafica. Le digo, ¿y qué color le vamos a poner a eso? La clase positiva, pongámosle rojo. Entonces la clase positiva, bueno, o pongámosle verde. Entonces que sea green, y que sean cuadraditos. Entonces square, square de cuadrado. Miren que no lo graficó, qué bonito, 2, 4, 5. Entonces que lo que hizo fue que del vector 1D tomó a las que tienen etiqueta 1. Eso lo que hace es, pues ya sabemos de que los que tienen de etiqueta 1 son solo 5. Por eso pudimos aquí que el segundo arreglo tenía que ser de ceros, y mire que queda a nivel 0 de altura. Entonces nos graficó el eje Y, pero como queremos nada más mostrar de que solamente tiene una dimensión, entonces aquí Sondeguerón nos enseña como para mostrar de que es un arreglo, un atributo, pues un dataset que solamente tiene un atributo. Entonces él nos enseña que quitémosle a la graficación en Matplotlib el eje vertical. Entonces le dice plt.gca.getYaxis .set y una lista de Python vacía. Este es el código que hace que desaparezca ese atributo.
Entonces aquí lo vamos a poner en nuestra práctica, control V, y miren que desaparece el eje vertical. Entonces así nos queda un dataset que nada más tiene un atributo y le pones nombre a ese atributo. Pues con plt.xlabel le escribes, bueno, pues ese es el atributo x1, ¿cierto? Le puedes poner entonces así, ya, mire que te aparece que es el atributo x1 en el dataset. Me falta graficar la clase negativa, entonces aquí le pones, bueno, ¿cómo trazamos la clase negativa? Pues los que tienen y igual 0. Como son solo 4, entonces aquí en p.zeros pongo solo 4. Y aquí, y esos van en otro color. Bueno, entonces esos van en azul, entonces con blue. La clase negativa va en azul. Mire cómo queda bonito. Entonces así graficamos la primera parte. Vean qué tan bonito graficamos un dataset unidimensional o de un solo atributo. Unidimensional para NumPy y de un solo atributo. Bueno, entonces ya hacemos lo propio con el otro. Entonces, bueno, pues entonces aquí tomamos lo que hay que graficar con las etiquetas. Aquí este cuadrito. Cada vez que hace eso, Visual Studio me molesta cuando saca esos cuadritos que me ocultan lo que necesito trabajar. Entonces aquí ya es en la segunda parte del gráfico, graficamos a x2d. Entonces queda x2d y graficamos es el primer atributo, entonces el de la columna 1. Entonces le ponemos todas las filas, columna 0 o la primera columna que corresponde a la etiqueta 1 contra, entonces ya contra los x2d, las filas siguen siendo las todas, la segunda columna, pero los que tienen que ver con y igual a 0, a 1, los de la clase positiva. Y aquí vamos a ponerle control C y aquí ponemos esta línea, la cambiamos, control V, y estos ya son los que son la clase negativa. Entonces 0, clase 0, aquí clase 0, y esos ya van en rojo, en azul, desde la clase negativa en azul. Y ya ellos en este segundo gráfico no se borra, o sea que no se le hace plt.gca.get-yaxis, el método get-yaxis, obtener el eje vertical, y .set-ticks, ¿qué etiqueta le ponemos al eje vertical? Pues que le ponga ninguna para que desaparezca. Entonces en este no se hace eso, y ya este es para el xlabel, este es el primer atributo x1, y para el vertical es plt.glabel, ese ya es x2, el atributo x2, que es el cuadrado de x1. Y ahora si le decimos que grafique, pero en la segunda es, esto va para el segundo gráfico, el segundo grafiquito, y ya miren que en el segundo gráfico no ve que los verdes están abajo y los azules están arriba. Entonces ahí sí puede existir una recta que separe a los unos de los otros. O sea, recta puede ser graficar, por ejemplo, esta y igual a 5, la recta y igual a 5. ¿Y cómo graficas la recta y igual a 5? Pues le dices, por ejemplo, plt.plot y le dices que grafique, le das dos listas de Python. En esta, como quiere que quede a una altura 5, entonces le dices 5, que quede a una altura 5, 5,5, porque es una recta que quieres, y que empieza, que va desde menos 4 hasta 4, pongámosle desde menos 5 hasta 5, pongámosle desde menos 4 hasta 4, para que una los puntos menos 4,5 con 4,5,
y ese separador sea rojo, no línea discontinua, entonces guión. Miren que nos da nos pone el clasificador. Lo podemos poner un poquitico más arriba, por ahí 6. Entonces aquí le puedes cambiar a 6 para que se te vea mucho más, con mucho mayor poder de generalización el clasificador. Miren cómo queda bonito. Entonces hemos mostrado que el dataset 2-dimensional de la derecha es linealmente separable y el de la izquierda no. Entonces, y bajo la técnica de Guéron de agregar atributos polinomiales, es decir, agregarle potencias de los atributos viejos o combinaciones de potencias, o sea, sumas de múltiplos de potencias de los atributos viejos. Eso es agregar atributos polinomiales. No olviden pues suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo en estas competencias alrededor de ciencia de datos para estudiantes de universidad, de nivel universitario y todo el que lo requiera, ¿cierto? Estamos para servirles. Muchas gracias.